televidentes, estamos con su programa Orientación Tributaria y hoy vamos a tratar el tema de la factura eléctrica, un problema que en el país ha venido arrastrando de hace muchos años. Pero hoy tenemos aquí con nosotros al licenciado Miniel Rodríguez, una persona que es bien letrada, catedrático universitario, una persona de larga data a nivel de esto y con conocimiento en el sector eléctrico nacional. Nosotros vamos a tratar ese tema hoy, los impuestos de la factura eléctrica, pero sobre todo es un tema muy sensible, ya que en el país nos están quitando el subsidio eléctrico, o como yo le llamo, la eutanasia eléctrica, sin que nosotros nos demos cuenta. Y eso lo van quitando al pasitito, como un suero. Y ya hoy en día van por la tercera fase, quitando los impuestos y no nos damos cuenta. Por eso hoy tenemos aquí a nuestro invitado, que es el señor Miniel Rodríguez, un catedrático, un especialista y un economista de larga data. Vamos a unos cortes comerciales y retornamos en breve. Tipos de dispositivos tecnológicos. Para estudiantes de primero a sexto de primaria, tabletas. Marcas Samsung, Lenovo y Alcatel. Características: pantalla 10 pulgadas, memoria RAM 3 GB, almacenamiento 32 GB, expandible a 512 GB, procesador quad-core 2.0 GHz, sistema operativo Android 10, conectividad Wi-Fi, 4G, Bluetooth, USB tipo C 2.0. Para estudiantes de secundaria, netbooks. Características: pantalla 12 pulgadas, memoria RAM 4 GB, almacenamiento 128 GB SSD, procesador quad-core 2.6 GHz, sistema operativo Windows 10, conectividad Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB tipo C. Ministerio de Educación de la República Dominicana. RMM Consulting Group, la firma de auditores impositivos y consultores empresariales que tú necesitas. Ofrecemos servicios de auditoría contable, consultoría administrativa, contabilidad y negocios, tributación y derecho corporativo. Llámanos al 809-898-6805, escríbenos al correo rmmconsultinggroup@gmail.com o visita nuestra página web www.rmmconsultinggroup.com. De vuelta al programa Orientación Tributaria y como decíamos que lo de nosotros aquí es compromiso. Saludos, Miniel, ¿cómo te sientes? Saludos, Santiago, saludos, Pedro, Ramón. Bueno, yo me siento muy bien, bueno. Muy halagado de que nuevamente me hayas invitado a este gran programa, muy visto por la mayoría, no solamente de personas, sino de profesionales en el área de la economía, de las ciencias jurídicas, de las ciencias políticas, que siguen este programa. Bueno, y estamos aquí humildemente a su disposición para cualquier inquietud que ustedes tengan sobre el tema en cuestión, no la puedan hacer llegar, no la puedan pues transmitir a través de preguntas. Miniel, tú como un conocedor y un catedrático a carta cabal de universidades privadas y públicas del Estado Dominicano, nosotros estamos siempre analizando lo que es el tema de la factura eléctrica y los impuestos que conlleva consigo la factura eléctrica a nivel nacional, como Ramón y yo siempre lo hemos comentado aquí, Ramón como coproductor. ¿Qué tú puedes decir de los impuestos que carga el sistema eléctrico nacional? Bueno, el sistema eléctrico nacional, en lo que tiene que ver con la factura eléctrica en sí, tiene una serie de componentes. Uno es el costo y otra, bueno, pues tiene que ver con los subsidios o los recargos que hacen a la misma. Entiendo que la factura eléctrica de la República Dominicana no le cobran ITEVIS, tú me corriges, porque hay otras facturas eléctricas en otros países donde tienen que pagar lo que le llaman el IVA, que es el equivalente al ITEVIS, que es un porcentaje del monto total de la factura. Si usted va a pagar 100 pesos, pues le agregan un IVA de un 5%, un 2%, etcétera, etcétera. Entiendo de que la factura eléctrica del país no está afectada por lo que sería un ITEVIS, pero sí está afectada por una serie de costos sumergidos, de ineficiencias dentro del sector que la hacen y la encarecen. Y de una u otra manera, pues, hacen que dicha factura se eleve.
Otra cosa es que hay lo que le llaman el impuesto explícito, que es el que yo te acabo de decir, a donde un ejemplo, te pongo el ejemplo de la factura telefónica, que tiene varios impuestos cargados a la factura, como es el ITEVI, como es el selectivo al consumo, etcétera, etcétera. En el caso de la factura eléctrica, impuestos explícitos, como el que te digo, no tiene, pero tiene una serie de impuestos implícitos. Uno es, de una manera o de otra, los recargos por consumos que se le hacen a los usuarios. Una también tiene que ver con cuando te calcula lo que le llaman ajuste por combustible, eso es un impuesto, porque se supone que dentro de lo que es el cálculo de la factura eléctrica se calcula el costo del combustible, porque tú me tienes que poner el costo, otro recargo por combustible aparte. Eso es un impuesto implícito, el ajuste por combustible. Indirecto, como uno dice. Lo que pasa es que no están consignados en la factura, sí, pero indirectamente inciden en el monto. Exactamente. También hay unos impuestos que tienen que ver con alumbrado, porque tú me tienes que comprar, facturar alumbrado, cuando todos sabemos que no existe el alumbrado prácticamente. Existen los postes de luz, pero no existe una inversión en alumbrado en la República Dominicana ni en otros países. Esos impuestos implícitos, también a otros recargos que caen o se le aplican a la factura eléctrica, tanto a las facturas eléctricas comerciales como a las facturas eléctricas de los residentes o los ciudadanos o las familias. Esos recargos son impuestos implícitos que se le aplican a la factura eléctrica, y en nuestro país la factura eléctrica dominicana está llena de ese tipo de recargos y toda una serie de cosas que encarecen aún más el costo de la electricidad al ciudadano. Ese tipo de situación nunca se ha podido regularizar en el país. Entiendo de que hay proyectos que buscan poner impuestos ya explícito, como el IVA, el selectivo al consumo, a la factura eléctrica, pero eso ya tendría que llevarse a estudios. Hay algo muy importante, y eso lo sabemos, de que existen impuestos directos e indirectos, y existen los famosos impuestos fantasmas sumergibles que no se conocen, que es a lo que tú te refieres. Correctamente, sí. Velo de esa óptica, la mayoría de empresas que se dedican a la comercialización de la energía eléctrica en el país tienen algo muy importante, y es de que están exentas del pago del exoneración de combustible. O sea, lo traen sin pagar ningún tipo de impuesto gratis para ellos hacerlo. Y pues encontramos con hoteles que traen impuestos gratis, compañías que tienen contrato que traen impuestos gratis, muchísimo. Y eso ha convertido en un mercado de contrabando de combustible en el país. Porque muchas de ellas eso lo venden. Y producto de eso fue que el Estado de Coto sacó un departamento llamado CITECON, que se llama, de la Policía Nacional, o SECON. Es un asunto así de lo CON, que se encarga del contrabando de combustible, producto de que muchas empresas eléctricas le dan combustible y lo venden por fuera. Eso se sabe aquí. Eso aquí es un mercado de persas. Aquí son más políticos. Es un mercado, te compra ahí y vende. Vista desde esa óptica, Minier, tú como gran conocedor, si a usted le da combustible gratis, usted da un servicio, ¿por qué tú tienes que quitarme el subsidio eléctrico que yo tengo, como lo están quitando? Lo están desmontando. Por eso que muchos usuarios del sistema hoy en día nos damos cuenta que la factura está elevada, pero es que han ido desmontando el subsidio y no lo dicen a la población. Es una eutanasia eléctrica, nos están matando sin sentirlo. Y en vista de eso, ¿cómo tú vislumbras, tú como economista conocedor, el desmonte eléctrico versus la inflación? Bueno, están relacionados. Primeramente, el subsidio eléctrico en la República Dominicana significaba un alto gasto para el gobierno central. Estamos hablando de 9.000 millones de dólares casi en subsidio eléctrico. Los organismos internacionales como el FMI siempre han insistido en que eso se vaya desmontando. ¿Por qué? Porque debes recordar que el presupuesto de la República Dominicana siempre tiene un déficit entre el 2 y el 3, el 4. Es deficitario. Entonces siempre los organismos que observan y evalúan nuestras finanzas públicas han recomendado, y más específicamente el Fondo Monetario Internacional en los documentos que habla del país, de que hay que eliminar ese subsidio a la electricidad. Los gobiernos pasados que tuvimos del Partido de la Liberación Dominicana nunca aceptaron eliminar ese subsidio de golpe o porrazo o de manera parcial. Pero ¿qué sucede? Las empresas
distribuidoras de electricidad, que son las que facturan la electricidad que nosotros consumimos, siempre tienen unos índices de pérdida muy elevados. Y por lo tanto siempre había que darle subsidio para poder contrarrestar esas pérdidas que se pueden hablar de 33, 34, 35%, por diversos factores. Uno de los factores que más se comenta es que esas empresas se manejan de manera irracional y de manera poco eficiente. En este caso, entonces, un desmonte, aunque sea parcial, del subsidio, con la situación de aumento en el combustible, que lo encarece más el subsidio, claro, y con la situación de inflación, simple y llanamente va a afectar mucho a la población, porque va a tener que pagar una electricidad más cara. Ahora, ¿qué sucede con ese desmonte del subsidio, Santiago? Que tú me hablas, bueno, eso puede aumentar la inflación, porque la gente va a tener que pagar una electricidad más cara. Sucede que los grandes consumidores de electricidad prácticamente no han sido afectados por ese desmonte de subsidio. Y si han sido afectados, han sido los mínimos. Ese desmonte de subsidio, se ha trasladado más que todo hacia las familias, hacia los pequeños y medianos empresarios y comerciantes. Entonces, esos no producen, eso es lo que hacen que de una u otra manera comercializan. Los grandes generadores, que son los hoteles, las grandes empresas, esos no han sido afectados prácticamente con el desmonte de subsidio. Entendemos que no pueden trasladar esos costos porque no han sido afectados hacia la población, pero sí, de una manera o de otra, la parte intermediaria, que son los comerciantes, los pequeños y medianos empresarios, van a, de una manera o de otra, tener que aumentar los precios de los productos que comercializan debido a que hay un aumento en la factura. Eso va a hacer de una manera o de otra que esta inflación de costo que tenemos, porque es una inflación de costo, una inflación que es producto de aumento en los combustibles, de escasez de productos, de guerras que hacen que la oferta de productos o commodities se reduzca, de una u otra manera está con mayor incremento en los costos de electricidad, aunque sea a un solo sector en específico de los usuarios, va, número uno, a deteriorar el ingreso de las familias, porque las familias van a tener que pagar más por la electricidad. Número dos, van a aumentar los fraudes eléctricos. ¿Por qué? Porque de una manera o de otra, si usted no puede pagar una electricidad, usted no se va a quedar sin electricidad. ¿Qué usted va a hacer? Lo común, robársela, como dice uno. Y eso va a aumentar las pérdidas de las distribuidoras también. Y número dos, pues aquellos medianos y pequeños comerciantes que le van a subir la tarifa, van a tener dos cosas, o absorberla o traspasarla al consumidor, y entiendo que van a tomar la segunda opción de traspasarla al consumidor, porque si la absorben quizás puedan quebrar, y nadie quiere quebrar y quedarse sin empleo. Queremos hacer un cuestionamiento, más bien una pregunta, en lo siguiente. Nosotros hemos venido enfrentando el alza de la tarifa por mucho tiempo, previo a la pandemia, previo a estas guerras y todos estos conflictos. Se ha denunciado en diversas ocasiones que nosotros pagamos en toda América Latina la tarifa eléctrica más cara, y algunos han dicho que es una de las tarifas eléctricas más caras del mundo. Entonces, encima de que hemos pagado una tarifa altísima, ¿verdad?, quiere decir que la carga será más pesada para el pueblo dominicano, porque estamos argumentando las guerras, la pandemia, esto, aquello, otro, pero previo a eso la factura era insoportable, ¿verdad? Y lo del subsidio, el subsidio sale de la carga impositiva que nosotros llevamos. Entonces, se subsidiaba con los impuestos de nosotros, más encima de eso pagábamos una factura altamente cara, ¿verdad? Sumamente cara. Entonces, encima de eso, ahora se quiere decir que se quita el subsidio y se le va a cargar
a los sectores medios y a los de abajo una carga más pesada? Se nota que es así. Se nota de que vas a tener que pagar más por la electricidad que pagabas antes. Antes pagabas mucho, ahora vas a tener que pagar más. ¿Cuál es la estrategia que ha querido el gobierno para tratar de minimizar lo que tú acabas de decir? ¿Qué sucede con el subsidio que se daba o se está dando, aunque se esté desmontando anteriormente? Que iba a financiar los déficits de las empresas distribuidoras. No iban a subsidiar directamente la factura eléctrica. Si tú ves en tu factura, nada dice subsidio, ¿verdad? No, que yo no, sepa. imposible. Nada dice subsidio. Si fuera así, tú hubieras tenido, por lo menos, cantidad total facturada. Vamos a suponer 100 pesos. Entonces abajo debería de ser menos 10% de subsidio. 10% son 10 pesos. Tú tendrías que pagar, en vez de 100, 90 pesos. Pero en ninguna factura, ni en la mía ni en la tuya, aparece esa descripción. ¿Qué sucede? Que era un subsidio que va directamente a las empresas distribuidoras para que éstas puedan financiar la diferencia entre ingresos y gastos que éstas tienen. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? Que está procurando eficientizar aún más la situación de las empresas distribuidoras, cosa que sus pérdidas se vayan reduciendo y ellos tener que aportar menos cantidad de subsidio. Entonces, lo que sucede es que como me están subsidiando menos, yo parte de ese subsidio que me están subsidiando menos, se lo estoy traspasando al consumidor. Que es lo que están haciendo las industrias distribuidoras. Si a mí me subsidiaban 100, pero ahora me están subsidiando 90, esos 10 pesos de diferencia, yo se lo estoy pasando al consumidor, además de la cantidad que tenía que pagar de factura anteriormente. Entonces no se están haciendo eficientes. Primero era tratar de buscar la eficiencia en el desarrollo de las empresas para que disminuyera el subsidio y no tener que afectar a la factura eléctrica en su totalidad, pero no se está haciendo de esa manera. Hay tres fases, lo importante. Hay una fase de generación, hay una fase de transmisión y la otra de distribución. Pero resulta que en la fase de transmisión se pierde muchísima energía. Y nosotros, por desgracia, tenemos energía a 110, ¿verdad? Que en muchos lugares no llega a 110, es bajísima. Entonces, la pérdida en la transmisión y en la distribución es altamente problemático, porque si nosotros tuviésemos una energía estable, ¿verdad?, pudiera facturarse de otra forma y para los sectores populares podría ser una tarifa estándar, pero no es así. Hay algo importante, Ramón, en eso que tú dices. Y amigos televidentes, le voy a decir algo, y a todo aquel que nos siga a nosotros. En época pasada, los famosos, ¿cómo que llaman esto? Los concursantes, los que ganaban las licitaciones, trajeron aquí, quizás licitaban por cable de última tecnología, y los cables que van de tendido eléctrico ninguno sirven porque son cables de cobre y eso se daña. Y hoy en día a las personas le suben la electricidad, o sea, voy a llamar así, le suben la casa y le baja y se le queman muchos aparatos electrónicos. Y es producto de que los cables ninguno sirven, no están cambiando. Eso no sirve para la casa. Cuando tengo un problema allá, se cuenta que eso se pudre. Eso, en mi oficina se pudrió eso y en mi casa se pudrió. Y ya los técnicos dicen que esos cables no sirven. Licitaban cables de primera generación y ponían cables chinos. Y hay que decir la verdad, aquí todo el mundo lo sabe, aquí somos apolíticos. Los asuntos chinos en el mundo entero de baja categoría no sirven. Así tengan mucho cuidado con eso, con la distribución. Esos cables no sirven, revisen lo que tienen problemas. Y hay algo muy importante, y algo, Miniel, como economista que somos, tú sabes, existe la hiperinflación, la inflación y la estanflación. Vengo con esta interrogante, que es la siguiente. Tú sabes que la inflación es la madre de los impuestos. Un país que no tiene inflación no piensa en impuestos porque estamos bien, estamos en el punto de equilibrio. La pregunta mía es la siguiente. ¿En el país en cuál estamos? Estamos ahora mismo en un proceso inflacionario. Aún todavía podemos considerarlo alto pero moderado. Es decir, entiendo de que la inflación de alimentos
entraría ya a los 2 dígitos, al 10.1%, casi al 11%. Ese es un solo componente del IPC, del índice de precio al consumidor. Y la inflación general podría también alcanzar ya casi los 9.5, los 9.8, que es una inflación que si la comparamos con años anteriores es elevada. Algunos dicen que es un asunto mundial, pero hay países en que si fuera un asunto mundial, no sé, los 300 países del mundo tuvieran todo alta inflación, y no es así. Ahora, claro, hay algunos países que están siendo afectados por procesos inflacionarios y hay otros que no están siendo tan afectados por procesos inflacionarios. Las inflaciones son asuntos muy internos, no viene de otros países hacia nosotros. Quizás el costo de algunas materias primas, como son el petróleo, puede afectar la inflación a nivel interno en un país más que en otros, y en otros pues ni siquiera lo pueden afectar. Entonces, para contestar más concretamente tu pregunta, Santiago, te diré que ahora mismo estamos en un proceso de inflación moderada, la inflación general que puede estar por los 9.5 o 9.8, casi llegando a los 2 dígitos, al 10%, y que ese tipo de inflación, a pesar de que estamos en crecimiento, la situación podría ralentizarse. Es decir, ¿qué significa la ralentización? Que esos niveles de crecimiento serían mucho menores, pero con una mayor inflación. Y podríamos llegar quizás al año con los procesos que tú dices de estanflación. Un proceso de estancamiento en donde no estuviéramos creciendo a lo previsto o estuviéramos decreciendo, pero con unos niveles inflacionarios preocupantes. Te digo esto por lo siguiente: aquí en el país tenemos un gobernador del Banco Central que tiene su crédito ganado, y aquí somos políticos y no tenemos que alabar a nadie porque no nos interesa. Pues el señor Valde Albizu ha pasado 4 presidentes y viene de 97 en el Banco Central. No, viene de los años 80 en el Banco Central, como empleado, después fue gobernador del Banco Central. Viene como gobernador del Banco Central y ha mantenido siempre su cultura en el Banco Central. En días anteriores escuchamos un mandatario decir que eso se estaba maquillando. Y debemos decirlo, porque ellos son que manejan sus informaciones, son privilegiadas. Y él dice que eso estaba maquillando ahí, que esos números lo está maquillando. Tú como economista, ¿qué representa eso a un país que alguien que fue presidente y tuvo el mismo gobernador de uno que lo tiene hoy día dice, eso se está maquillando hoy? Uno como economista, ¿a qué lleva eso a uno? Bueno, es preocupante porque si lo dijo un expresidente de la República, no lo está diciendo cualquier persona. Que fue su jefe inmediato de ese gobernador. Que fue su jefe inmediato y que ese gobernador le pasaba información a él, claro, de la situación económica y monetaria del país. Entonces, ¿qué está diciendo con eso? Que esas informaciones que le pasaba el gobernador cuando él era presidente no eran fidedignas, no eran creíbles. O es que en ese momento esas eran creíbles y la que nos están dando ahora no es creíble. Yo no tengo hay muchas personas que dicen eso, de que las informaciones del Banco Central no son fidedignas, pero yo no tengo evidencias para decir lo contrario. Es decir, no tengo pruebas para decir eso. Pero vuelvo y te repito, lo dijo un presidente que recibía esa información de primera mano. Que duró 12 años con él bajo su mando. Entonces yo entiendo que quizás habría una doble información. Una información que tú publicas a la prensa, muy bonita, pero otro tipo de información ya fidedigna que tú le pasas a tu jefe inmediato, en ese caso. Entonces ahí ya sí estamos hablando de una situación preocupante en ese sentido, de la data que se está... yo entiendo muy bien y soy partidario de que el Banco Central es una institución ya con intereses muy arraigados con el Poder Ejecutivo, aunque es una institución descentralizada, está muy arraigada con intereses a favor del presidente o del Poder Ejecutivo que esté a cargo. Necesitamos una entidad completamente autónoma que revise las estadísticas económicas de la República Dominicana y que dé la información necesaria para nosotros saber en qué situación verdaderamente estamos pasando. No te puedo decir del maquillaje, no tengo evidencia ninguna. Lamentablemente, cuando vienen esas informaciones a mis manos, elaboradas por el Banco Central, yo las considero, yo las tomo en cuenta, yo las evalúo, pero no tengo las pruebas de rigor de que esas informaciones que ellos han dado no son las informaciones correctas. Si usted va a los organismos internacionales, como el Fondo Monetario, la CEPAL,
el Banco Interamericano de Desarrollo, que utilizan estadísticas nacionales. Si la compara, quizás usted pueda ver que si las estadísticas que ellos dicen es muy diferente a las estadísticas que presenta el Banco Central, entonces ahí habría que ver de que hay una situación de cálculo que no se está haciendo de la mejor manera. Miniel, los presidentes reciben información de los funcionarios, ¿verdad? Y cuando un funcionario emite una información o lleva un informe a la mesa, públicamente el presidente no lo va a desacreditar, ni va a desautorizar el informe. Ahora bien, los presidentes tienen equipos que depuran la información. Entonces, esos equipos, compuestos por analistas de diferentes áreas, que trabajan en la sombra. A veces hay analistas que están cercanos al presidente, hay otros que los tienen trabajando en la sombra, y hay una persona que le lleva el informe. Entonces le dice, mire, esta información no es así, eso está maquillado por esto, pero el presidente no puede salir diciéndolo en ese momento. Ahora, si lo está diciendo, es porque tiene evidencia, porque toda la información que al presidente le llegue es depurada. Eso no es un invento. Pero hay una cosa, Ramón, que es importante, y es lo que acaba de decir. Aquí, si lo dice una persona de primera línea que tuvo 2 años en el poder y él fue su jefe inmediato, por algo lo dice hoy día. Sí, que claro. Significa que la usó así. Entonces, esta pregunta viene, estamos en esta discusión es por lo siguiente, porque para muchas personas no saben que la inflación es la madre de los impuestos. Ningún país que no tenga inflación no escarba para buscar de dónde pagar, porque crear impuestos es escarbar para tú pagar. Entonces, hay algo muy importante. La factura eléctrica del país, como tú decías, tiene la generación, la distribución y la comercialización. Esos 3 componentes que la componen. Cuando la vaca estaba completa, antes venía Unión Fenosa aquí, como lo recordamos, que estamos toditos ya en la universidad casi saliendo. ¿Te recuerdas de eso, Minier y tú, Ramón? La vaca se desintegró por libra. Se llevaron mucho la distribución, que no pusieron un centavo en eso. Nada pusieron en eso, le dieron los cables, como nosotros decimos, y los postes de luz se los dieron. Eso fue vaca muerta. Otros cogieron la comercialización, no dejaba nada. Creo que eso que le dejaron al Estado y aparte de eso. Y muchos cogieron la generación, que es lo que deja. Y ahí llegaron los famosos apagones financieros que todavía existen y existían. Ahora, aquí hay algo que es lo que es la generación hidroeléctrica, que esa es autónoma del Estado. Hasta ahora mismo se ha vendido, creo yo, porque es diferente vender una presa, porque eso es el Estado. Esa generación, ahí no se gasta nada. Si hay una turbina que genere eso. Y los combustibles para generar energía eléctrica vienen subsidiados. Eso viene subsidiado. Y eso muchas veces se compra a nivel de mafia en el mercado. Y mucho más ahora con Venezuela, que no puede vender. Esos barcos petroleros andan en alta mar, que se venden a Chile. A Chile eso se vende y eso se compra. Como quiera, con agua, sin agua, como quiera que sea. Crudo, como quiera. En República Dominicana tenemos una energía eléctrica costosa, mala y cara. Costosa en la producción. Mala porque no sirve. Y cara porque eso es caro. Anteriormente, cuando la energía era aquí algo, que no sé, que encima de la nevera había, ¿cómo que le llaman? Un elevador. Sí, un elevador. Y eso mató gente, que ese costo en el país, si se calcula el costo de la muerte frente a esos elevadores, Jesús Dios mío, eso fue una guerra. Aquí hubo gente muerta con neveras que se disparaban, televisores que se disparaban, cables que se pegaban ahí, porque tenían que tener un elevador encima de la nevera porque eso no servía. Y empresas tenían que tener planta eléctrica, que yo recuerdo una vez que un productor de televisión que dijo que la planta eléctrica que ellos tenían había problemas, que ya prendida porque la luz se iba cada rato. Entonces, ese tema vamos a tratarlo en el próximo segmento. Amigos, vamos a esos cortes comerciales. RMM Consulting Group, la firma de auditores impositivos y consultores empresariales que tú necesitas. Ofrecemos servicios de auditoría contable, consultoría administrativa, contabilidad y negocios, tributación y derecho corporativo. Llámanos al 809-898-6805, escríbenos al correo rmmconsultinggroup@gmail.com o visita nuestra página web www.rmmconsultinggroup.com.
Tipos de dispositivos tecnológicos. Para estudiantes de primero a sexto de primaria, tabletas. Marcas Samsung, Lenovo y Alcatel. Características: pantalla 10 pulgadas, memoria RAM 3 GB, almacenamiento 32 GB, expandible a 512 GB, procesador quad-core 2.0 GHz, sistema operativo Android 10, conectividad Wi-Fi, 4G, Bluetooth, USB tipo C 2.0. Para estudiantes de secundaria, netbooks. Características: pantalla 12 pulgadas, memoria RAM 4 GB, almacenamiento 128 GB SSD, procesador quad-core 2.6 GHz, sistema operativo Windows 10, conectividad Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB tipo C. Ministerio de Educación de la República Dominicana. Estamos de vuelta a tu programa, amigo, Orientación Tributaria. Y como decíamos antes de irnos al corte, la vaca se desintegró y se vendió por pieza. Vista de esa óptica y vemos que todo es subsidio, no pagan nada, es una necesidad bastante costosa, mala y cara. Entonces, el empresariado dominicano lo que hizo fue, usted como economista y bastante detallado, que introdujo todo eso inmediatamente, se lo agregó como costo de producción al producto. Y por eso vemos que se dispara automáticamente la canasta familiar. Desde esa óptica, viendo que la inflación es la madre de los impuestos, que la factura eléctrica no tiene impuestos, sino que tiene son costos directos e indirectos, que eso automáticamente se traduce en un pago de impuestos, que mucha gente no sabe eso, por eso la factura sube y baja. Y hay veces que usted con un contador que eso no funciona y dice, pero ¿por qué me llegó tan cara? Porque son impuestos directos e indirectos. Aparte de eso, costosa, mala y cara significa que tú, aunque no la consumas, muchas veces a ti te llega una factura imaginaria. Tú tienes que ir a pelear, pero pelear eso es mejor tú dejar eso así y pagarlo. Algunas veces lo bajan, otras veces lo suben. Que no, que devolvimos 70 millones de años. ¿Dónde está año? No tuve ninguna de esas devolución. En esa óptica de esos impuestos directos e indirectos, ¿eso incide mucho en la canasta básica? Los impuestos tanto directos como los impuestos indirectos, por lo menos los impuestos indirectos al consumo, que en este caso cabría la factura eléctrica porque te están dando una factura por un consumo kilovatio horas de electricidad que tú tienes, inciden en la canasta básica. Un ITEVIS incide en la canasta básica y ancla la inflación. ¿Qué significa el anclaje de la inflación? Que si tú tienes un producto que te vale 10 pesos, tú le pones un ITEVIS de 2 pesos, sería, ese producto te va a costar ¿cuánto? 12 pesos. Pero no te baja, porque hay un ITEVIS, un impuesto que le afecta de una manera o de otra. Igualmente pasa entonces se ancla la inflación en esos 12 pesos. Puede ser que suba, pero muy pocas veces pueda bajar, porque hay un impuesto que la ancla en ese sentido. Entonces sí afecta la canasta básica en términos de que encarece más los productos, porque ya un producto no te va a costar 10 pesos, sino te va a costar 12. Y si mañana ese producto, por un problema de costo, el empresario tiene que subirle un peso, te va a costar 11 más 2, te va a costar 13 pesos. ¿Entiendes? Te va a costar, entonces va a tener doble impuesto. Un impuesto de costo, debido a que el empresario por un problema de costo tuvo que subirle un peso al producto, y un problema de impuesto porque ese producto está anclado con un ITEVIS o con un IVA o con un impuesto selectivo al consumo, que son los impuestos que se aplican al consumo, que son los impuestos indirectos, como tú dices, que hace también que ya no te va a costar 11, sino que te va a costar 13 pesos. Te va a costar 2 pesos más del aumento de que hizo el empresario. Por eso tú hablas de que el impuesto, los impuestos y la inflación es un elemento inflacionario. Ahí está el elemento inflacionario en el costo que sube de 10 a 11. Eso es un elemento inflacionario que se convierte de una manera o de otra en un impuesto implícito al producto. Vuelvo y te repito, todo eso afecta a la canasta básica, principalmente a aquellos productos que están gravados con impuestos al consumo. Aquellos productos que no están gravados con impuestos al consumo, pues no se verán afectados, pero también de una manera o de otra la espiral inflacionaria llegará a donde ellos, porque la inflación es una espiral. Un momento determinado te suben unos precios de unos productos determinados, pero ese costo mayor
hace que otros agentes empresariales también te aumenten y sobre todo de que el proceso especulativo por el aumento inflacionario también empiece a funcionar y ya hay mucha gente que quiera especular con determinado producto. Entonces el factor especulación más el factor costo en el crecimiento de la inflación se conjugan y hacen entonces que los precios de la canasta básica muchas veces, o esa inflación que le llamamos de alimento, porque está afectando principalmente a los principales productos alimenticios de nuestra canasta, como es el arroz, los espaguetis, todo lo que es agrícola, que todo, inclusive lo agrícola que no está afectado por impuestos, se ha venido afectando también por la inflación. ¿Por qué? Porque los fertilizantes y los combustibles están mucho más caros. ¿Y qué hace el productor? Que traslada esos precios muchas veces o intenta trasladar esos precios a su precio final. Inclusive el productor agrícola se ve afectado. ¿Por qué, Santiago? Porque él tiene una cadena de intermediación que le sigue pagando al mismo precio, aunque él tiene unos mayores costos. Por esa cadena de intermediación aumenta los precios al consumidor final. Entonces hay un productor que se ve afectado, un consumidor que se ve afectado, pero una cadena de intermediación que no se ve afectada por la situación, porque traspasa los precios a otro, pero no traspasa, no compra más caro los productos a los productores para que estos puedan compensar los costos que le han subido. Por eso es que muchos productores quiebran, se van a la quiebra, y eso que genera, ya tú sabes, todo el problema de escasez, y los problemas de escasez de productos agrícolas, ¿qué sucede? Hacen que estos haya una menor oferta o la misma cantidad demandada y vuelven los productos nuevamente a aumentar. Es lo que yo te hablo de estos fenómenos de círculo vicioso que se le domina en economía, la espiral inflacionaria. Toda una serie de factores influyen para que esta inflación se vuelva y afecte de una manera o de otra a todos los bienes y servicios. Miguel, la factura eléctrica, que es lo que estamos tratando, afecta al consumidor cuando va, por ejemplo, al supermercado. Hay una serie de productos que son perecederos y aún productos agrícolas que deben ser refrigerados. Entonces, ese costo de energía se le traspasa. Pero también el empresario está traspasando costos porque mantiene climatizado el ambiente. Bueno, tengo aire acondicionado, eso también se lo traspasa. Lo mismo que el colmadero, que tiene frigoríficos y congeladores, está pasando el costo de la factura eléctrica y ahí aprovecha para especular. Claro que sí. Por eso te hablo de la espiral, porque hay un problema de costo que afecta al empresario, ¿verdad? Tú lo acabas de decir. Imagínate, vamos a poner un ejemplo sencillo, un supermercado, ¿verdad? Tiene que tener su local climatizado, tiene que tener una planta eléctrica con combustible, porque a cada rato se va la luz, que eso es lo que quizás ustedes no han tocado, que lo que hace más cara la factura eléctrica y lo que hace inviable ponerle algún tipo de impuesto de manera explícita es porque prácticamente hay un problema de que es cara porque te la cobran cara, pero se convierte más cara cuando no te dan el servicio. Pero hay algo muy importante, Miniel, que nosotros, vamos a hablar como economistas, estamos perdidos. Ramón, tú como político, quiero que tú me... Politólogo más bien, porque político es otra cosa. Ok, tú sabes Sí, de eso. sí. Yo quiero que tú, a Miniel y a mí, a los amigos televidentes, tú no digas esto. En administraciones anteriores, cuando subía un poquito la factura eléctrica, se está hablando que el puente de la 17 había una vez un tanque de guerra ahí, que tú lo sabes. Sí, sí, varias veces lo hubo. Un tanque de guerra, sí, tanque de guerra ahí. Sí. Se suponía que lo último era, donde no iba nadie era a la Plaza de la Bandera. Pues después los barrios de la periférica de Río Sama, eso era terrible. Y los barrios de la parte alta también eran terribles. Sí. ¿Qué ha pasado hoy día? Porque hoy día mira, hoy en día suben todo y estamos toditos tranquilos. Bueno, eso es sencillo, tiene un componente muy interesante. Y es que, ¿sabe que los grupos populares se han desarticulado? Mi madre me decía, papeleta, ahí habla de papeleta, ¿verdad? Claro. Sí, papeleta. Mató a Menudo. Sí, encarnando un personaje, no simplemente, Morocota acabó con todo. no simplemente la forma binaria del capital, no. Encarnando un personaje. Papeleta mató a Menudo. Entonces,
Aquí hay personas con nombre y apellido que lo conocemos, aún hasta compañeros de aula, que han sido en diferentes administraciones, y especialmente la actual, han sido nombrados y están disfrutando de prebendas, sinecuras y canonjías. Entonces, no hay quien dirige el movimiento. Entonces, como no hay quien dirige el movimiento y Papeleta mató a menudo, todo eso se ha caído. Entonces, la Plaza de la Bandera, claro, la Plaza de la Bandera es una pretendida clase media a protestar con otros fines, dirigida desde el sector del empresariado y desde sectores foráneos, ¿verdad? Y eso quedó ahí, se desarticuló. Pero volviendo con los grupos populares, están desarticulados porque la dirigencia ha sido favorecida. Esta pregunta viene, y no es una pregunta política, sino totalmente técnica, es porque anteriormente cuando se hablaba de factura eléctrica, eso es sagrado, Sí. porque eso, como lo decía el licenciado Minier aquí, no tiene impuesto directo, pero tiene también un componente de impuestos indirectos y sumergibles que no se ven, como decimos los economistas, esos son impuestos fantasmas que no se ven, pero cuando se calculan, eso lleva mucho más amplio que si estuvieran ahí directamente. Amigo televidente, vamos a hacer un corte comerciales para cumplir con nuestros patrocinadores, nos vemos en breve. Somos RMM Consulting Group, la firma de auditores impositivos y consultores empresariales que tú necesitas. Ofrecemos servicios de auditoría contable, consultoría administrativa, contabilidad y negocios, tributación y derecho corporativo. Llámanos al 809-898-6805, escríbenos al correo rmmconsultinggroup@gmail.com o visita nuestra página web www.rmmconsultinggroup.com. Estamos de vuelta con su programa de Organización Tributaria y estamos aquí hablando de lo que es el tema eléctrico. Minier, cambiando a otro tema, y tú como catedrático conocido de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ¿cómo va el proceso eleccionario? Y algo como que está sonando ahí, como que uno de acuerdo y unos sometimientos. ¿En qué está eso hoy día? Bueno, gracias. Sí, quiero aclararle a los amables televidentes de que la Universidad Autónoma de Santo Domingo está en un proceso eleccionario de sus principales autoridades, rector, vicerrectores, decanos, directores de escuela, etc. En los últimos días se ha sometido ante los tribunales de la República un recurso para que una serie de distinguidos maestros que fueron promovidos a la categoría de adscrito, que es la categoría que le permite acceder a votaciones, puedan votar. ¿Qué ha sucedido? Que muchos maestros que en el mes de diciembre ya tenían aprobada su categoría de adscrito, de repente, tú sabes que cuando a ti te promueven, te cambia el salario, tú no ganas lo mismo. Claro. De repente, aunque ya tenían aprobado su categoría de adscrito, cuando ese aumento de salarial se produjo no en el mismo diciembre, sino se produjo en febrero. Y ese ha sido el argumento para decir de que esos, porque hay una normativa en la UAS que dice que todos aquellos que se promuevan en el semestre donde se van a hacer las elecciones no van a participar en la misma. Esos maestros alegan de que ya ellos eran profesores adscritos y que la situación administrativa de nómina no podía quitarle su categoría, y han puesto pues unos recursos de amparo ante la justicia. Inclusive yo mismo he sido afectado, por eso me siento solidario con ellos, pues yo mismo he sido afectado por una medida que yo no la comprendo. Yo siempre he votado, yo doy clases en el interior, siempre voté en esa, y porque simple y llanamente en este semestre me hicieron una asignación en donde yo no aparecía en ninguna asignatura como adscrito, en ese semestre, en ese centro, pues me eliminaron la situación de votar. Pero yo puedo votar por todo lo demás, pero no puedo votar en ese centro, porque simple y llanamente la asignatura que me dieron no dicen que yo soy adscrito, cosa que yo no lo comparto, porque si el adscrito no es simple y llanamente una cátedra, adscrito es una categoría que te da la universidad cuando te promueve. E independientemente tú no tengas
una carga docente que diga adscrito, tú tienes la categoría de adscrito y por lo tanto tienes que tener el derecho a votar. Entonces hay una situación así de ilegitimación de derecho al voto en la universidad, que esperemos que eso se resuelva lo más pronto posible de la mejor manera. Entiendo que el claustro mayor debería ser convocado de manera extraordinaria y discutir esos temas, y que por favor esos temas salgan de los tribunales, porque está generando mucho conflicto. Entiendo que si la situación fue como yo te la describí, que los maestros tienen su prueba de que en el semestre pasado, julio-diciembre, ellos ya tenían su categoría de adscrito, entonces se les respete esa decisión, independientemente cobraran en cualquier otro mes de este año. Esa es la situación que está pasando en la universidad ahora mismo, una situación que puede paralizar el proceso electoral. Hay enfrentamiento entre diferentes candidaturas o diferentes ramas de las candidaturas. Unos dicen que no, que eso no va, otros dicen que sí, que eso debe de arreglarse, y yo soy de los pioneros en que eso se le busque la mejor solución, y para mí la mejor solución es que si se comprueba de que esos profesores, inclusive se nos habilite a todos los que estamos siendo afectados por una situación que no procede. Principalmente a mí nunca me avisaron de que yo tenía la situación que te acabo de explicar, de que yo tenía una situación de que no se me podía votar. Yo me enteré cuando entré al padrón. Entonces hay una falta de comunicación también con los profesores de manera directa, explicándole la situación en que está y quizás las alternativas que podría ser. Simple y llanamente usted entra al padrón, a una gente le dijeron usted vota y otra gente le dijeron no vota. Lo que nosotros esperamos es, como siempre, es que se solucione esa situación allá en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que llegue a un buen acuerdo y que gane el mejor, que gane mejor, pero que no se afecten nunca a sus intereses, porque sabemos que la universidad siempre hoy día está presta a brindar cualquier servicio, y más tú como catedrático de muchos años. No, y que entiendo de que la universidad es ejemplo en todos los sentidos, ejemplo de transparencia, ejemplo de institucionalidad y ejemplo de no discriminación a ninguno de sus miembros, ni a estudiantes, ni a empleados, ni a profesores. Eso. Hernán, en una ciencia apretada, hablando, ¿qué tú podrías decir de lo que es la factura eléctrica versus el sistema inflacionario y versus la inflación madre de los impuestos? ¿Y cómo afectan esos sistemas de costo indirecto y directo que tiene la factura eléctrica? ¿Cómo afecta exactamente la canasta familiar y el desarrollo empresarial en la República Dominicana? Bueno, si usted es pequeño empresario y usted pone un local, a usted le van a cobrar muchísimo de factura. Imagínese que yo pongo un colmado que tenga, no sé qué cantidad de freezers, un pequeño colmado que tenga 2 freezers, los otros, imagínense, no tengo idea de cuánto están pagando, pero los que yo he consultado me dicen que su peor problema que tienen ahora es la factura eléctrica. Pero Santiago, ojo cuando te hablo de la factura eléctrica, no solamente es el pago de esa factura que ellos tienen que hacer, sino que ellos tienen que pagar una energía más cara, pero de repente en horas de las mañanas, donde ellos tienen todos sus productos refrigerados, se le va la luz y le dura 2, 3, 4, 5 y 6 horas. Y muchos de esos productos que ellos tienen se pierden. No pueden, porque hay pequeños comerciantes que no pueden comprar una planta eléctrica. Lo más que pueden hacer es tener un inversor, y el inversor no le da para tener sus refrigeradores activos. Entonces, son una doble problemática de la factura eléctrica. Primero, aumenta los costos operativos, y segundo, te genera pérdidas porque tienes que perder productos de tu inventario. Ramón, en el ámbito político, tú que tienes mucho conocimiento de este aspecto, ¿qué tú puedes decir? Bueno, yo recomiendo y entiendo pertinente que las autoridades deben buscar alternativas para viabilizar la situación, porque es lamentable. La población está llevando una carga pesada. Y hay que decirle a las autoridades lo siguiente: en los sectores populares se dice que con candela y puya hasta el diablo suda. Amigo televidente, nosotros dejamos a ustedes con la siguiente interrogante. Todo aumento que se le haga a la factura eléctrica va directamente al consumidor. Y si va directamente al consumidor, estamos diciendo que nosotros mismos vamos a cargar con ese aumento, como lo estamos cargando ya, y lo vemos en nuestro pago de nuestra energía, y lo vemos en la canasta, en los alimentos con la subida que están dando. Porque
fabricante, el distribuidor, automáticamente le inyecta ese aumento al producto final. Así que nos despedimos con esto y lo dejamos a ustedes. Pásenla todo bien. Muchas gracias. RMM Consulting Group, la firma de auditores impositivos y consultores empresariales que tú necesitas. Ofrecemos servicios de auditoría contable, consultoría administrativa, contabilidad y negocios, tributación y derecho corporativo. Llámanos al 809-898-6805, escríbenos al correo rmmconsultinggroup@gmail.com o visita nuestra página web www.rmmconsultinggroup.com. Tipos de dispositivos tecnológicos. Para estudiantes de primero a sexto de primaria, tabletas. Marcas Samsung, Lenovo y Alcatel. Características: pantalla 10 pulgadas, memoria RAM 3 GB, almacenamiento 32 GB, expandible a 512 GB, procesador quad-core 2.0 GHz, sistema operativo Android 10, conectividad Wi-Fi, 4G, Bluetooth, USB tipo C 2.0. Para estudiantes de secundaria, netbooks. Características: pantalla 12 pulgadas, memoria RAM 4 GB, almacenamiento 128 GB SSD, procesador quad-core 2.6 GHz, sistema operativo Windows 10, conectividad Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB tipo C. Ministerio de Educación de la República Dominicana.